Bien, seguimos con el tercer video explicativo de trigonometría esférica. Ya hemos hecho dos. El último que hicimos es sobre clasificación de los triángulos y el primero se trataba de propiedades. Ahora, ya con esos elementos que hemos hablado, tenemos la capacidad para entrar a desarrollar problemas o aplicaciones de los triángulos. Pero vamos a entender otra cosa, que es cuáles condiciones se tienen que dar para que un triángulo esférico tenga solución. Darle solución a un triángulo esférico, vamos a dibujar uno de una vez. Darle solución a un triángulo esférico es encontrar la medida de su lado, que de por sí son ángulos también, y encontrar los ángulos. Si encontramos eso, pues entonces ya el triángulo esférico está resuelto. En la trigonometría plana, para nosotros resolver un triángulo necesitamos una condición. ¿Cuál es esa? Conocer al menos, estamos hablando de trigonometría plana, conocer sus, ya sea que nos den un ángulo y un lado, o conocer dos ángulos, o porque con los dos ángulos se consigue un tercero, o conocer dos lados, caso, o conocer dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o conocer dos ángulos y un lado. Bueno, tienen que darnos esas condiciones para resolver. En la esférica ya las cosas cambian y tiene que aparecer obligatoriamente tres datos. ¿Cuáles son esos? Va a depender, ya sea de la siguiente manera. Lo primero es que tienen que conseguir o darnos, el problema tiene que reflejar tres lados, ¿verdad? Tres lados. Con tres lados ya yo tengo para resolver el triángulo completo. Entonces lo voy a poner aquí. El primer caso es cuando me dan los tres lados. Dados es tres lados. En este caso L1, L2, vamos a llamarlo así, L1, L2 y L3. Si me da eso, entonces el triángulo tiene solución. Otro caso es si me dan dos lados y un ángulo, pero el ángulo tiene que estar comprendido entre esos dos lados. Es decir, puede ser que me den estos dos lados, pero no me pueden dar ese ángulo ni tiene que ser el lado comprendido entre los dos lados, es decir, el ángulo que forman los dos lados. Ejemplo, que vamos a llamarle K, no sé por qué, K, porque lo hemos venido utilizando también. Es decir, la otra forma, la forma 2 de poder trabajar un triángulo esférico sería dado dos lados y el ángulo entre ellos, comprendido entre ellos. Ejemplo, en este ejemplo sería ponerlo aquí L, K y L de nuevo. Sí, L, K, L. Ese triángulo, entonces, desconociendo eso y esos ángulos, se puede trabajar. Otro ejemplo sería aquí
tercero, vamos a ponerlo acá, tercero sí, está en la aplicación. Por ejemplo, dado los lados y un ángulo opuesto, por ejemplo, dos lados y un ángulo opuesto, pero opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo aquí y lo voy a llamar L1, L2 y L3, y a esto lo voy a llamar A, a esto aquí le llamo K, y a esto R, a este triangulito. Entonces, ¿qué vendría siendo? El 1 y el 3, L1 y L2, pero en este caso el ángulo R. Entendido. Ángulo R. Entonces, para esto sería dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Dos lados, L1 y L2, por ejemplo, L1 y L2 más un ángulo opuesto. Un ángulo opuesto. Opuesto, en este caso sería R. Ángulo R. En ese caso se puede trabajar. Otro tipo, otras condiciones en lo que se puede trabajar sería de la siguiente manera, que recíproca esta a la 1, que en vez de darme todos los lados, lo que me den sean los ángulos. Por ejemplo, un triángulo, sí, vamos a hacerlo de una vez, dado sus ángulos. Dado sus ángulos, ejemplo A, K y R, ¿no? En esos casos se puede trabajar porque resultaría un triangulito así. Esto sería K, esto sería R y esto sería A, ¿no? Aquí tendríamos todo eso. Si con esta combinación, entonces ya ahí podríamos encontrar a sus lados, que no son iguales, pero podemos encontrar sus lados. Y eso, bueno. Otra propiedad que se puede también trabajar sería lo siguiente. Esta vendría cayendo la propiedad 5, o el caso 5 que se pueda trabajar los ángulos o los triángulos esféricos, es dados dos lados consecutivos y el ángulo opuesto, que no hay que reescribirla, la acabamos de decir aquí. Otro caso sería conocido, este sí, dos ángulos y un lado, que es más correcto. Sí, puede ser dado dos ángulos, en este caso eran todos, en este caso ahora que matamos ángulos, ¿verdad? Ángulos son dos, dado dos ángulos y un lado, y el lado tiene que ser tercero. Por ejemplo, lo que está diciendo es que no puede ser el lado en los ángulos que correspondan a estos ángulos. Pues si yo tengo, voy a hacerlo acá, hasta acá, y vamos a hacerlo diferente inclusive. Acá, lado K, lado acá R, acá arriba, aquí A, ok,
Ok, si tengo ese lado A, ángulo A, perdón, y tengo ángulo R, ángulo K y ángulo A. ¿Qué tengo que hacer? Bien, si me dan dado entonces A y también me dan K, entonces para el lado de R, es decir, R acá más R, pero R es minúsculo porque R es un lado, entonces en ese caso se puede trabajar. ¿Qué es lo que me están dando del ángulo, de ese triángulo? Más claro, me están dando, me dieron este ángulo, el ángulo A. De R no me lo están dando, solo me están dando R, pero también me están dando K, que es otro ángulo. En ese tipo de casos se puede trabajar. Vamos a ver un 6. Un 6 sería así. Caso 6, vamos a ver si se ve acá. Sí. El punto 6 sería de la siguiente forma. Que me den, vamos a ver, dado un ángulo, y su lado opuesto, y otro ángulo. Viene siendo así. Por ejemplo, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, dado un ángulo, el ángulo K por ejemplo, y su lado opuesto, y un ángulo cualquiera, puede ser este, puede ser este, ejemplo R. Esos son enunciados de lo mismo. Este pasa que se viró. Esos son de los casos diferentes en los que nos puede salir una aplicación, y en cualquiera de estos casos el triángulo trigonométrico esférico se puede resolver. Ahora, con esto y con lo anterior, 2 videos, este es el 3, se puede trabajar con facilidad cualquier problema, entendido esta base de trigonometría esférica. Luego vamos a pasar a ver fórmulas y cosas como esta.